Grecia Delta, alrededor de su ópera prima, La ideología del amor. Estará acompañada de Jorge Rodríguez. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada y a nuestro invitado con un fuerte aplauso. Grecia Delta es de Lima, directora creativa, productora, relacionista pública, periodista y guionista. Fue coordinadora de comunicaciones de Promsex y es comunicadora sobre temas de migración en Cedro. En el 2020 llevó el curso de obras maestras de la literatura mundial en Harvard University y al año siguiente participó en el programa de formación docente de la lectura y la neurociencia de las emociones en la Universidad La Salle. Estudió la maestría en estudios de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado en diversos medios de comunicación como La Mula.p, en los diarios Ojo, Correo y la revista Correos Semanal, para Panamericana Televisión, Latina, ATV y Willax ETV. Vamos a recibir a nuestra autora, a Grecia Delta, y en la compañía de Jorge Rodríguez, con un fuerte aplauso. Bienvenida, bienvenido. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Estoy muy agradecida con Doris, con la compañera que me acaba de presentar también, y con mi hermano José Arturo Rodríguez Cruz, por estar aquí en este conversatorio de la ideología del amor y el ser humano, que es una novela que tiene 82 páginas y que publiqué en el 2022, hace un par de años, un 8 de marzo. Mi conexión con Huancayo, para contextualizar un poquito y para que nos conozcamos más, empezó cuando era niña. Yo cuando estaba en la secundaria tenía 12 años, 13, 14, 15, hasta los 16 más o menos, solía venir en las vacaciones escolares a Huancayo y nos quedábamos en la casa del abuelito de mi hermano menor, ¿no? Nos quedábamos en Sicaya. Y ahí para mí era fabuloso traer los libros que me dejaban en el colegio y por ahí algún otro autor que me gustaba para poder leer con esa tranquilidad que no hay en Lima por el tráfico que la caracteriza, ¿no? Por el bullicio, ¿no? Bueno, y posteriormente, cuando yo ya estuve estudiando en la universidad, yo estudié en la Universidad Jaime Baustat y Mesa, una de las primeras universidades que desarrollaron pues, la profesión del periodismo como profesión en sí, ¿no? Propuse en mi curso de fotografía a mi profesor, le comenté que me gustaría hacer un reportaje sobre el alcoholismo en Huancayo. Y era pues porque a mí siempre este tema me llamó mucho la atención Vamos a entrar en otro plano, ¿no? Porque en el anterior conversatorio se hablaba mucho de esta característica o de este actuar de muchos huancaínos, muchas huancaínas, como si fuera algo a lo que nos tenemos que resignar como sociedad, como si no hubiera cura, como si fuera algo naturalizado. Y la verdad es que si analizamos la vida de muchos artistas que han fallecido a los 27, a los 35, como Van Gogh, que se suicidó, ¿no? Y que justo estuve con Jorgito ayer en la presentación, en esta exhibición que hay de sus obras en Plaza Norte y que recomiendo mucho también visitar. Llegábamos a la conclusión con Jorge conversando, ¿no? Que es un tema de la prevención del suicidio, de la prevención de caer en los círculos viciosos como el alcoholismo o las adicciones a las emociones negativas, como un problema de salud mental público, ¿no? Cuando yo viajé a Estados Unidos me di cuenta también la realidad en los Estados Unidos, en las calles, cómo las personas se golpean contra la pared, se golpean contra las rejas en el metro, cómo habitan en la calle como si fuera su hogar, porque quizá lo es,
y cómo el deterioro de nuestra salud mental puede llevar también a perder en el camino a muchos artistas y personas ejemplares que tienen mucho talento y que por ser simplemente seres humanos tienen un valor fundamental y una misión en esta vida, ¿no? Entonces, ¿por qué me meto un poquito en este rollo, no? Porque en la ideología del amor yo abordé varias temáticas. Una de ellas fue ficcionar el autocuidado, y eso empieza reconociendo nuestras emociones, reconociendo la ira, reconociendo el odio, el rencor, el resentimiento, reconociendo la felicidad, reconociendo la alegría, la esperanza, ¿no? Entonces, yo fui diagnosticada en el 2021 o 2020, en plena pandemia, con depresión severa, ¿no? Probé un par de tratamientos que no me funcionaron y empecé a también editar en paralelo esta novela, La ideología del amor, ¿no? Que todavía en ese entonces no tenía un nombre en sí, eran historias que había ido escribiendo en diarios, en la infancia, en la adolescencia y luego en la adultez, y que cuestionaban un poquito el rol de mis padres, mi rol como hija, el rol de mis hermanos, el rol de mis tíos, de mis abuelos, ¿no? Entonces yo fui investigando un poquito más y me di cuenta que había personas en mi familia que habían sido diagnosticadas de ciertas enfermedades o tenían ciertas condiciones mentales, ¿no? Y entonces, conversando con amigos como Joseph Zárate, como Raúl Lescano, como Sergio Llerena también, que ellos se dedican también a la literatura, están trabajando en unas obras, ¿no? Me dijeron, me comentaron, me dijeron: Grecia, pero ¿por qué no publicas esto? Esto no es un cuento, esto es una historia, esto es una novela. Tú has estado escribiendo durante tu existencia en diferentes etapas, desde diversas voces. Y pues sí, ¿no? Yo a veces veo algunos cineastas también que como han ido grabando a lo largo de su existencia algunas escenas que de pronto deciden publicar a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, dentro de películas que tú dices: wow, qué genialmente construidas están, y qué considerado ha sido ese cineasta, ese guionista, ese autor, para recopilar y guardar como tesoro esos momentos de repente de catarsis que vivimos, ¿no? Cuando no tenemos al lado a un psicólogo propiamente, porque hablar de salud mental también es hablar de privilegios, y definitivamente estamos en un país en donde existen demasiadas desigualdades, ¿no? Por eso es que quería empezar a contextualizar un poquito qué es lo que me atrajo aquí a Huancayo y a esta feria del libro de Huancayo, porque definitivamente los índices de alcoholismo y de adicción a las emociones negativas, como lo son las relaciones tóxicas, porque también tenemos que aceptar para empezar a sanar, para empezar a tener un nuevo proyecto de vida, un nuevo estilo de vida, y disfrutar más de la vida y de esos momentos simples, ¿no? Que de pronto se ven opacados con circunstancias frívolas o superfluas. Tenemos que darnos cuenta, ¿no? Cuáles son esas emociones que nos están llevando de repente a tener una mala relación con nuestros padres, nos están llevando a darnos cuenta que como hijos estamos siendo abusivos también con nuestros padres o con nuestros abuelos o viceversa, ¿no? Entonces, en este círculo de la violencia en el que yo me encontraba también atravesando el proceso de la depresión, y pues felizmente, y agradezco al universo que ha sido solo un proceso, porque entiendo que hay personas que también tienen depresión crónica y por ello es que se aferran al alcoholismo o continúan teniendo círculos viciosos de relaciones tóxicas y otras adicciones. Es que yo decidí publicar el libro, ¿no? Pero sí, tengo que ser transparente con ustedes y comentarles que lo hice gracias a que en paralelo estuve llevando terapia psicoemocional, contención, porque cuando uno juega con las emociones, así como cuando haces teatro, puede ser que confundas un poquito la realidad con la fantasía, puede ser que te pierdas y que te des cuenta en algún momento de que el personaje y tú terminan siendo una sola persona.
Y esto de desdoblarme al escribir, pues no ha sido nada fácil y lo he logrado gracias al apoyo de un psicólogo a quien yo aprecio mucho y que también estuvo en la primera presentación el 22 de marzo el 8 de marzo del 2022 en Lima, ¿no? Yo la ideología del amor decidí sacarla de Perú, decidí llevarla a Nueva York en el 2022 y también posteriormente en el 2023 a Madrid, porque me di cuenta también de que estos temas sobre salud mental y sobre violencias de género, sobre identidad de género, estos temas transversales que tiene el ser humano en sí, no eran muy bien vistos en Perú, ¿no? Yo cuando estuve trabajando en Promsex hice muchas campañas en contra de la violencia, ¿no? Y siempre caía en este círculo de que la violencia se genera justamente por una desatención de nuestra salud mental también, ¿no? Entonces, la ideología del amor se divide en 3 capítulos. El primero se llama El hilo negro, donde ahí van a poder evidenciar algunas escenas de la infancia de Francia, que es el personaje, ¿no? Junto a su mamá, que es Magdalena, y junto a su papá, que es Antoine. Ellos se casaron muy jóvenes, tuvieron 3 hijos, pero cuando 2 personas se casan a los 19 o 20 años, definitivamente van a presentar algunos inconvenientes para poder fortalecer su familia, sobre todo porque no somos personas que ya estamos completamente formadas. Ahora vemos a los chicos de 19 años, mi hermano tiene 19 años, por ejemplo, yo no lo veo casado y con 3 hijos, ¿no? Yo tengo 34 y no tengo hijos, por ejemplo, no me he dedicado más a mis proyectos de vida, a estudiar. Y en el segundo capítulo, que se llama Scar Tissue, vamos a viajar un poco por ese dolor sobre la maternidad, que muchas veces está tan internalizada que no llegamos a cuestionarla, ¿no? No llegamos a decir, pero ¿realmente quiero ser madre? ¿Realmente quiero tener un hijo? ¿Realmente quiero tener una familia? ¿O es simplemente una imposición social? ¿Es simplemente demostrar un grado de madurez siendo mamá? ¿Demostrar cierta aceptación que recibes por la sociedad? Ay, eres mamá, ay, qué lindo, pero te graduaste, de repente no te felicitan, sacaste una tesis, tampoco, publicaste un libro, de repente a nadie le conmueve, ¿no? Pero sí el ser mamá, ¿no? Es como está sobrevalorizado, por así decirlo, ¿no? Pero también es un camino complicado cuando elegimos fortalecer nuestros proyectos y seguir creciendo personal y profesionalmente, ¿no? Entonces, ese es el viaje que decide Francia al enfrentar un embarazo no deseado y posteriormente un aborto. Y cuando estuve escribiendo o reeditando este capítulo, leí El dolor de mi sexo, de una autora francesa, Inés, ahorita no recuerdo su apellido. Leí a Dilsa Bota también, leí a Katia Dawi, y me daba cuenta, ¿no?, cómo estos problemas familiares son tan cotidianos que nos conectan entre personas, y la importancia es en cómo verbalizarlo, cómo decirlo, cómo sacarlo de nuestro inconsciente para que nos deje de pesar, ¿no? Y también fueron algunas de las cuestiones que me hice yo mientras editaba esta novela para que quedara más bonita, mejor contada para ustedes, para poder matizarla con situaciones también alegres, ¿no? No todo es drama, pues, pero el género es novela, propiamente. Después, en el tercer capítulo, vamos a encontrar, le puse Besitos de Fresa, y es como el renacimiento de Francia, después de haber superado algunos conflictos internos y en casa desde pequeña, como la violencia que vivía su mamá. El padre tenía adicciones, el personaje de la historia tenía adicciones, venía cuando quería, en alguna de esas situaciones la quiso violar embarazada, hubo un enfrentamiento. Entonces, son cuestiones que no se hablan dentro de la misma familia,
incluso, ¿no? Yo recuerdo que cuando publiqué la novela, algunos familiares me acompañaron en la presentación del 8 de marzo del 2022 y algunos que ya habían leído un poco de la historia o que sabían por dónde iba, prefirieron mantenerse ausentes, ¿no? Y eso también me da una sensación de que esto pues ha revoloteado el nido en mi casa, ¿no? De que ahora cuando nos reunimos nos entendemos mucho mejor incluso, ¿no? Yo siento que ha sucedido mágicamente un impacto social dentro de mi propia familia al yo verbalizar algunas de las situaciones que he vivido y que he podido ficcionar y que mis familiares han dicho, caramba, lamento mucho no haber estado en ese momento con otra actitud, pero ahora en el presente sí es importante hablar de las violaciones sexuales que suceden en los hogares. El 80% de menores de edad, de niñas, son violadas por personas cercanas y es un tema del que no se habla. Si es que no hubiera reventado la noticia sobre Amazonas, por ejemplo, nadie estuviera pronunciándose a favor de las menores de edad, porque no tienen voz, desgraciadamente, porque son niñas y porque existe un círculo de la pobreza que las invisibiliza, y además a eso le sumamos los estereotipos de género, el machismo, el no abordar con una perspectiva de género desde las comisarías estas problemáticas que ocurren tanto en la capital de las regiones, como en las provincias, como en los pueblos y en las zonas mucho más alejadas de las autoridades y en total situación de abandono mucho peor, ¿no? Entonces, ¿qué clase de seres humanos estamos preparando para el futuro? Esa era una de las grandes cuestiones también que a mí me abordó al elaborar la novela. En un ratito les voy a leer un parrafito de uno de los capítulos, de los 3 capítulos, como les digo, son 82 páginas en donde vamos a poder conectarnos a través de esas palabras de repente que nos hubiera gustado oír. En algún momento alguna persona que adquirió el libro también me dijo, oye Grecia, gracias porque me he podido dar cuenta de que ese hecho que me apagaba el alma de silenciar una violación por un tío mío en casa, me había hecho mucho daño mentalmente, me había llevado al alcoholismo, me había llevado a adicciones, me había llevado a situaciones que no merece ninguna persona, ¿no? Entonces te agradezco porque gracias a que he visto esa historia, yo puedo ahora verbalizar y contar la mía también y empoderarme también, ¿no? Empoderarme para poder seguir sanando y ser una persona más feliz. Esa ha sido la misión desde el principio de la ruta, por así decirlo, de la ideología del amor. Bueno, le voy a dar pase a mi hermano para que los deleite un poco con estas melodías que hemos preparado para ustedes. Y coméntales un poquito de qué va la melodía, de qué disco, de que a mí me gusta mucho Radiohead, ¿no? Soy muy fanática de Radiohead y es por eso que hemos escuchado esta melodía. Muy buenas tardes, yo soy Jorge Rodríguez Cruz. En este caso estoy acompañando a mi hermana en este conversatorio, en el cual estoy acompañando con una melodía de la canción de Radiohead del álbum Infinite Day, la cual me parece muy interesante por el ritmo que lleva, la cadencia y la sensación que causa. Ahora vamos a continuar con unos arreglos que he hecho y que creo que impactan más y dan más la sensación que se busca al expresar esta melodía.
para acompañar a Jorge voy a leerles una pequeña escena del primer capítulo, El hilo negro. Magdalena había dejado de tomar las pastillas para dormir que le recetó el doctor. Decretó su alta sola, decía que ya se sentía mejor y que el médico, en su última sesión, le había aconsejado disfrutar y reír mucho para mejorar su salud. Él mismo nos había dicho a nosotros que la entendiéramos, que la bipolaridad y la depresión eran las que hablaban cuando tomaba alcohol. Necesitaba ser comprendida y cuidada por su familia. Sus círculos sociales eran cada vez más diminutos. Había dejado de frecuentar a sus amigas. Su única confidente era yo. Y su principal consejo como madre era que llegara virgen a la primera noche de bodas. Para mí, era mejor curiosear primero, ir de a pocos para evitar el dolor o que quede huella. Pero la verdad es que cuando me besaban demasiado, me daba ganas de que me besaran ahí abajo, como pasó con mi amigo Claudio, cuando tenía 14 años. Él me recogía del colegio para llevarme a casa. Todos los días me insinuaba de distintas formas. Quería saber si tenía ganas de que mi primera vez fuera con él, hasta que finalmente sucedió en las escaleras de mi edificio. Como podemos percibir, hay una relación madre e hija muy intensa, muy fuerte, en la que algunos hijos asumen la paternidad o la maternidad de tener que cuidar a su madre o a su padre siendo niños, siendo adolescentes, porque los padres o las madres no pueden con sí mismos. Y si un padre o una madre no está sana, no está sano, si un padre o una madre tiene alguna adicción o tiene alcoholismo, definitivamente esta situación va a afectar a la autoestima de los menores, de los niños, de las niñas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero abordar con esta escena, ¿no? Y posteriormente van a encontrar también otras situaciones también, como ocurre en el cotidiano, en donde los adultos acosan a las adolescentes, ¿no? Insinúan también situaciones en las que comprometen su dignidad, en las que comprometen los valores de esa niña, de esa adolescente, ¿no? Entonces, ese es más o menos el mensaje de la ideología del amor. El primer capítulo es un carrusel de emociones, es una montaña rusa, mejor dicho, más que un carrusel. Y quizás se sientan identificadas o identificados por estas situaciones en las que ha podido sucederles en el colegio o en la universidad de repente, ¿no? Y no han sabido discernir o darse cuenta si es una situación que las victimiza, que las potencia como mujeres, que las realza, que evidencia el respeto que una tiene por sí misma. Un tema complicado y del que me parece que es importante hablar desde el colegio, en las aulas y en la casa, ¿no? Y ahora les voy a compartir otra escena
del segundo capítulo de Scar Tissue. Salí del trabajo, no tenía ganas de volver a casa. Al caminar, trataba de disimular mis arcadas. Sentía que me arrastraba sin rumbo. Sin darme cuenta, llegué hasta el parque que estaba al lado de la oficina. Tomé unas cervezas mientras miraba el pasto, sin poner atención a nada. En lugar de escuchar las opiniones políticas de los redactores y fotógrafos sobre la primera dama, revisaba en mi celular las imágenes de supuestos residuos de fetos que subían por los antiderechos. Llegué a casa más exhausta que nunca. Mis abuelos ya estaban durmiendo. Cené en silencio, fumé un cigarrillo de marihuana en la azotea. A pesar del smog, se veían las estrellas y la luna sonreía. El sonido de los carros, los tráileres y las combis de la avenida Alfonso Ugarte del centro de Lima me recordaron al río Ucayali, la tierra de mi abuela Lila. La cocina era nuestro espacio para conversar cuando no deseábamos censurarnos sobre los temas que explorábamos, sobre todo la sexualidad, la maternidad o los derechos sexuales y reproductivos. Era un espacio inmune a los prejuicios del abuelo. Y es que para papá Rafael lo íntimo no era lo suyo. Antes de preguntarte sobre tu vida personal, prefería hablar desde el desayuno hasta la hora de dormir sobre la política peruana e internacional. Y si querías opinar, debías levantar la mano como si fuera una clase escolar. Todo ese conocimiento no me despertaba mayor interés porque mis curiosidades giraban en torno a lo que podía afectarme. Con mis compañeros del diario sucedía algo similar. Cuando los escuchaba siempre, estaba pensando en los dibujos abstractos que hacía para relajarme. A Lila, en cambio, le gustaba reírse conmigo, aunque a veces me interrogaba. ¿Tuviste un aborto, mamá Lila? Hace unos meses le había hecho esta consulta. Durante mucho tiempo estuve pensando en la forma de desaparecer el sentimiento de culpa social al momento de decidir sobre ser madre o practicarse un aborto. Y cuando escuché esta palabra por primera vez, averigüé su significado. Tenía dudas y durante ese proceso recordé vagamente una conversación con mi abuela. Hablaba de una pérdida mucho antes de que yo naciera. Jamás mencionábamos eso en familia. Era un secreto entre las hermanas de mi mamá y mi abuela. Sí, iban a ser 5. Imagínate cuánta chamba. ¿Qué iba a hacer con tantos? Respondió forzando una sonrisa a medias y luego siguió cortando la zanahoria para su arroz con pollo. Era una historia de la que no supe más detalles hasta ese instante. Con ella aprendí a pelar arvejas mientras le sacaba información sobre su vida amorosa con mi abuelo. La cocina era nuestro diván y me gustaba que fuera así. Bueno, como pueden notar, estos espacios seguros que existen en casa, en donde una sí puede verbalizar y hablar de situaciones que la entristecen, que no la enorgullecen o que todavía te siguen doliendo a pesar de que pasaron 20 o 30 años, son circunstancias que no han sido atendidas por los especialistas de la salud mental, como reitero, ¿no? Yo no hubiera podido escribir estos textos si no hubiera contado con un apoyo psicoemocional que agradezco mucho, ¿no? Porque como mencionaba al comienzo del conversatorio, son situaciones que al escribir puedes sanarlas, pero también reabres heridas. Y la idea no es caminar con las heridas sangrando, sino caminar contento, caminar curado, ¿no? Entonces, es por eso que invito a todas las personas a sumarse a leer La ideología del amor.
Y para continuar con este viaje, en el tercer capítulo, Besitos de Fresa, van a encontrar palabras como estas. Nací muerta, mueran todas esas ansiedades, miedos y frustraciones aplastadas por la risa. Tenía que reconectarme con mi niñez rota desde una nueva mirada, volver a ver los recuerdos de los años vividos como una película de acción, sin tocarlos, sin sentirlos, sin decir una palabra. Aprender a observar en silencio, tenderme la mano, darme un abrazo, reconstruir los pedazos, amarme de nuevo, dejar crecer mis raíces, sentir la tierra, el agua. Aunque el equilibrio tardaría en llegar, concluí que era el camino más resiliente para alzar vuelo. Recomponerme, darme cuenta que si quiero, puedo construirme en un segundo, si me da la gana. Si me paro y me miro al espejo para releerme entre mis pensamientos y reubicar un nuevo orden en la conexión de los mismos, y así mi cerebro tenga el ánimo de amarse, de enamorarse de la vida. Ámate y ya, necesito volver a ser yo, si es que alguna vez lo fui. Sí, quizá cuando era niña, o por instantes a lo largo del tiempo, elegir lo sano, lo mejor para una, lo que tendría que ser, lo que está en esa dimensión que empieza a delimitarse con los nuevos hábitos, los nuevos comienzos, practicar alejarme de las personas con las que mi vida se desluce no es sencillo. Aceptarme para que me acepte se siente bien. Veo las flores que no volviste a enviarme y suspiro. Me regalo girasoles para sentirme contenta. Vuelvo a las clases de belly dance, natación los martes y sábados. Corro 4 kilómetros cada 2 días. Hacerse responsable de lo que llevas dentro duele, porque solo ves lo que otros te hacen y no te das cuenta de que eres capaz de cambiar esa atmósfera, reconstruyendo el origen de tus ideas sobre ti misma. ¿Quién eres? ¿Cómo quisieras ser? ¿Qué haces para lograrlo? ¿Lo estás logrando? Son preguntas que me empecé a hacer y todos iban desapareciendo hasta que me hallé completamente sola, bailando en el cielo de nuevo, con las alas con cicatrices pero aleteando, dejando en el camino esas sedas que sigo soltando para que vuele y nuevamente, presentándome frente a mí en una nueva versión, como estaba esperando ser. Ese es un extracto del tercer capítulo, ¿no? Porque como les mencionaba, es un viaje por el dolor, por situaciones en las que también uno puede creer ser invencible y te das cuenta que tu cuerpo te pide por favor, cúrame, sáname, ayúdame, no quiero morirme contigo. Entonces yo creo que esos temas deberíamos normalizarlos en lugar de normalizar el alcoholismo. Deberíamos resignificarnos para vivir en paz y no en guerra, como lo estamos viendo entre diferentes países del mundo. El 8 de marzo de este año hice un conversatorio en Lima también, en donde lo titulé La ideología del amor en tiempos de guerras. Y pues el ser humano siempre ha estado en conflicto. Y el conflicto empieza en uno mismo, el conflicto empieza en nuestro interior, cuando no nos damos cuenta que no somos felices solos, cuando no nos damos cuenta que no somos felices si no tenemos una botella de alcohol al lado, cuando no nos damos cuenta que no somos felices hiriendo a los demás. Entonces, de eso trata la ideología del amor, del autocuidado, de la autocompasión, de la sanación, de esos procesos por los que hay que pasar para darnos cuenta que merecemos ser felices y que las personas que nos rodean merecen ser felices también, ¿no? Vivimos en un escenario lleno de conflictos por la corrupción también y por la falta de valores, por la carencia de democracia, y nos damos cuenta también qué clase de autoridades nos representan, por qué han llegado al poder, por qué algunas han sido elegidas por la sociedad
¿Estamos enfermos realmente? ¿Nos hemos hecho esa pregunta alguna vez? ¿Realmente merecemos ser infelices haciéndole daño a los demás? ¿Realmente merecemos lastimar nuestro cuerpo, nuestra mente, consumiendo cosas que nos llevan a la ansiedad, al estrés o al miedo? Son preguntas que los invito a hacerse, porque también para poder escribir la novela me las tuve que hacer, ¿no? Y les comparto transparentemente estos procesos creativos que abrazan la literatura y las diversas artes, porque entiendo que también muchas personas que se desbordan en emociones tenemos la necesidad de construir herramientas para seguir andando y para ser más felices, ¿no? Quiero agradecer también por la portada a Bruno García. Él es un artista peruano también, quien hizo la silueta de una persona abrazándose con una cabeza de flor, y esta flor es la amapola, conocida también para anestesiar a las personas que sufren de cáncer o que tienen enfermedades muy complejas, crónicas, para disminuirles un poquito el dolor y elevar su calidad de vida. Y también quise colocar esto como una reflexión, ¿no? Que todas podemos ser nuestras propias heroínas, no necesitamos que ningún príncipe venga a salvarnos, ¿no? Todas somos unas guerreras, todas somos seres humanos que podemos seguir luchando y seguir mejorando nuestras versiones, las tantas versiones que podemos tener durante nuestra vida, y sin embargo ninguna de ellas nos va a definir, ¿no? No sé si dará tiempo para una pregunta de repente del público o alguien que quiera consultar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, claro. Una pregunta muy corta, no solamente nos quedan 3 minutos. Buenas tardes, felicitarle por el compartimiento de cultura y quería saber si el libro, bueno, yo llegué tarde y lo que ha leído, comentado, está basado en vida real o son imaginaciones, y de qué autor es. La verdad, me he perdido esa parte. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Para quienes han venido después de que inicié la presentación, sí, esta es una novela autoficcionada, clásico de muchos escritores, utilizar sus escenas, las escenas de vida que les han ocurrido, y tienes ya un diseño, un dibujo de una historia, ¿no? Y lo empiezas a trabajar ya con un editor luego, y estas escenas han ido mutando, se han ficcionado para que ahora sean parte de esta historia. Pero sí, muchas de las situaciones que menciono en la novela son momentos que he vivido, ¿no? Que he superado, y que ahora puedo regalarles a ustedes algunas palabras para que disfruten de un camino menos áspero, menos álgido, menos conflictivo, ¿no? En aras de la paz, en aras de la tranquilidad que me gusta sembrar en todas las personas que conozco a lo largo de mi vida, ¿no? Más bien, muchas gracias a la Feria del Libro Zona Huancayo, un agradecimiento especial para Doris, para nuestra presentadora también. Muchas gracias a mi hermano Jorge Rodríguez, quien nos ha deleitado con algunas melodías de Radiohead del disco Kid A, un disco que les recomiendo escuchar también mientras leen de repente, ¿no? Así que nada, cualquier cosa me encuentran en las redes sociales. Yo estoy como Grecia Delta, abierta a responder cualquier duda, cualquier consulta. Sé que este proceso de entendernos es muy complejo, ¿no? Conozco personas que tienen 50, 60, 70 años y que siguen frustrándose porque no pueden comprenderse, no pueden ser felices solas o solos. Pero siempre necesitamos también el cariño de nuestros amigos, ¿no? Y tener una amistad es algo muy valioso, algo que yo aprecio demasiado,
pero siempre hay que empezar por uno mismo, ¿no? Por el respeto, por el amor hacia uno mismo, una misma. Así que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. El libro está disponible a la venta. Si gustan, yo puedo alcanzarles algunos ejemplares y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido la presentación del libro La ideología del amor de Grecia Delta. La autora va a estar unos minutos más en la mesa de firma de libros para quienes deseen adquirir este libro, conversar con ella, que les firme el libro y quizás compartir una que otra historia.